de tal forma nos amaste. Y tu Hijo fue colgado en una cruz para restaurarnos todos a la imagen de Jesús. Y al mirar tus maravillas, ¿cómo no podría hoy reconocer y mi vida dedicar cada instante de mi ser, mayordomo fiel? Dios siempre es fiel y su misericordia eterna es. Mi ser renueva cada amanecer, brindándonos su amor y su poder. Dios siempre es fiel y vengo a darle hoy mi corazón como una ofrenda de mi gratitud. Entrego todo lo que soy, Señor. Dios siempre es fiel y su misericordia eterna es. Mi ser renueva cada amanecer, brindándonos su amor y su poder. Dios siempre es fiel y vengo a darle hoy mi corazón como una ofrenda de mi gratitud. Entrego todo lo que soy, Señor. Mi Dios, entrego todo lo que soy, Señor. Hola, hola, mi querido hermano, mi querido amigo en Cristo Jesús. Sean todos muy bienvenidos nuevamente por nuestro canal de YouTube de la Misión Venezolana Andina del Centro. Damos gracias a Dios porque podemos decir que hasta hoy nos ha acompañado. Ya casi culminando con nuestra segunda conferencia de mayordomía titulada Primero Dios. Damos las gracias también por la oportunidad que nos ha dado de estarnos escuchando por nuestras emisoras locales. El Viene 98.5 FM en El Vigía, Séptimo Día 103.5 FM en Santa Bárbara del Zulia y Esperanza Radio 104.1 FM en Tovar. Toda esta semana el Señor ha estado dirigiendo esta conferencia a través de sus siervos en Cristo. Y hoy tenemos también un invitado muy especial. Bueno, está también aquí en nuestra casa. Se trata de nuestro presidente de la Misión Venezolana Andina del Centro, nuestro querido pastor Wilcar Rivero. Él trae un tema titulado Descansar para lograr más. Interesante, descansar para lograr más. Queremos escuchar ese tema. Pidámosle a Dios entonces en una oración que nos siga dirigiendo y que nos acompañe hasta el resto y finalizar esta conferencia. Allí donde estás, acompáñame. Cierra tus ojos. Maravilloso Dios que estás en el cielo, nuevamente damos las gracias porque sabemos que hasta hoy nos has dirigido y nos has acompañado. Señor, utiliza a nuestro pastor Wilcar para que tú, Señor, seas hablando por medio de él. Unge los labios de tu siervo y sabemos que serán palabras tuyas para edificación de cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te guarde, el Señor te bendiga. Preparemos nuestra mente, nuestro corazón con gozo y alegría para escuchar nuestro tema. Chao. Muy buenas noches, apreciados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por esta valiosa oportunidad que me da en esta noche
de poder participar junto a ustedes de esta semana de mayordomía cristiana titulada Primero Dios. Y damos gracias a nuestro Dios por el privilegio que me da de poder conectarme con ustedes a través de este medio, por el canal YouTube de nuestro campo y también por las radios a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Y en esta noche quisiéramos compartir con ustedes un mensaje muy importante, un mensaje de gran bendición para nuestras vidas, por supuesto si lo ponemos en práctica. Y en esta noche quisiéramos hablar un poco en el marco de lo que es la mayordomía cristiana. Vamos a hablar sobre el descanso, vamos a hablar sobre el descanso ocasional o diario y vamos a hablar sobre el descanso semanal. Y entendido de buena manera y por supuesto obedecido con todo el corazón, con toda seguridad el Señor nos va a derramar grandes bendiciones y vamos a tener mayor productividad de forma holística en nuestras vidas, en el aspecto mental, en el aspecto físico y por supuesto en el aspecto espiritual. Y vamos a dar inicio. Saben que cuando hablamos del descanso ocasional o diario, el descanso ocasional es el que tomamos después de un esfuerzo intenso. Y ante ese esfuerzo intenso, de forma sabia, tomamos la decisión de hacer una pausa para revitalizarnos. Y esto lo hacemos para luego continuar con las fuerzas ya recuperadas. Y entonces nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra parte física, al fortalecerse como resultado de este descanso ocasional, podamos tener mayor productividad en la tarea que estamos realizando en ese momento. Ahora, el valor del descanso ocasional en la productividad de un individuo es una realidad que ha estado establecido durante mucho tiempo. Fíjense que el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 6, versículo 31, en la parte final, los discípulos y nuestro Señor Jesucristo habían realizado una tarea ardua predicando el Evangelio. Y luego de haber visto al Señor Jesús que habían trabajado durante mucho tiempo tratando de llevar el Evangelio a toda persona que era parte de la misión de su ministerio, el Señor, al ver la importancia del descanso ocasional, le pidió a sus discípulos que junto a Él se fueran a un lugar solo y aparte para descansar un poco. Y con toda seguridad, al ver este ejemplo de la Sagrada Escritura en el Evangelio de Marcos, vemos la importancia de que nosotros como fieles mayordomos podamos durante el día y por supuesto durante la noche podamos descansar el tiempo que sea necesario, no abusar del tiempo, pero sí descansar el tiempo que sea necesario para que podamos tener mayor productividad en el aspecto físico, en el aspecto mental y por supuesto en el aspecto espiritual. Ante este asunto, en los Estados Unidos se han hecho muchas estadísticas y por ejemplo uno de los resultados dice que los conductores de 17 a 24 años que informaron haber dormido 6 o menos horas durante la noche tenían un 20% más de probabilidad de tener un accidente de tráfico comparado con aquellos que sí tomaron la sabia decisión de dormir más de 7 o 8 horas durante el día. Fíjense que como consecuencia de no dormir lo suficiente, las funciones cerebrales se ralentizan, es decir, se cometen más errores, se reduce la productividad, se hace más difícil controlar las emociones, se aumenta el mal humor durante ese día y se tiene menos agudeza para tomar buenas decisiones. Y fíjense que estos resultados son bastante alarmantes porque, por ejemplo, una de las cosas que manifestó esta estadística es que en los Estados Unidos la falta de descanso es una de las 10 razones o causas más frecuentes de visitas al médico. Es por eso que las personas con sueño atrasado por causa de no descansar lo suficiente
tienen dificultades serias para desintegrar, por ejemplo, carbohidratos, debido a que no descansan bien, producen más hormonas de cortisol y tienen un efecto reducido de la insulina. Los resultados graves ante esta situación es que esas personas son más propensos a la obesidad, son más propensos al cáncer y por supuesto son más propensos a la diabetes. Ahora fíjense que el creador de la vida, nuestro Señor y Jesús, nuestro Salvador, estableció en la misma creación el ciclo diurno y nocturno durante toda la creación. Y ustedes lo notan en cada cierre de cada día de la creación de nuestro Padre Celestial. Y vino la noche y llegó la mañana y fue ese el primer día y así sucesivamente en cada día de la creación. Y noten que esto es muy importante. Si el Señor lo colocó allí como parte final del día de cada creación, entonces nosotros debemos considerarlo como algo muy importante para que nosotros podamos tener no solamente mayor productividad, sino que podamos tener un equilibrio saludable, holístico en todo nuestro ser. Ahora fíjense, cuando hablamos del descanso semanal, ocurren algunos asuntos que son muy importantes. Leemos en Génesis capítulo 2, versículo 3. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Fíjense que noten que Dios descansó el séptimo día de la creación. Y según el libro de Éxodo, capítulo número 20, versículo 9 al 11, señala que la humanidad, al ver ese ejemplo, también debía seguirlo. La primera referencia, allí en el libro de Génesis, en el capítulo número 2, en los primeros versículos del libro de Génesis, hace referencia del reposo semanal, pero también nos da información acerca de la naturaleza y el propósito de este descanso. Por lo menos vemos un Dios todopoderoso que no se cansa, pero Él instituyó ese día con el propósito que después que Adán y Eva fueron creados, noten que ellos, después de haber sido creados por nuestro Dios, su primer día de vida fue practicando este principio tan importante para la vida de los seres humanos. Noten que podemos aprender del descanso más amplio. Estamos hablando del descanso semanal. Por ejemplo, en Levítico 23:3 señala que los israelitas, el Señor les colocó un principio importante para que tuvieran mayor productividad, no solamente en lo físico, en lo mental, sino también en lo espiritual. Y dice la palabra del Señor en Levítico 23:3, dice la palabra que trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo, es un día de fiesta solemne, dice la palabra del Señor, en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, serán sábado consagrado al Señor. Fíjense que en primer lugar, este versículo de Levítico está reafirmando la existencia de un descanso semanal, literal y específico. Dice, trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo y lo harán en mi honor, dice el Señor. No es solo en un estado mental. Fíjense que durante los tiempos bíblicos, las personas solían literalmente parar con sus actividades comunes, que desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, 24 horas que según el mandato divino deberíamos tomar, no solamente para aprovecharlo, para tener un descanso físico de la jornada semanal de 6 días, sino que también pudiéramos tomarlo como parte de la bendición en el marco de nuestro descanso espiritual para estar muy cerca de nuestro Dios. En segundo lugar, este pasaje también nos informa
acerca del mayor propósito del descanso semanal, y es precisamente como lo dice la palabra del Señor, es un día de sagrada asamblea. Y este día de sagrada asamblea, donde nos congregamos como miembros de iglesia, como parte del pueblo de Dios, para hacerlo en honor de nuestro Dios, tiene el propósito de ser un día de encuentro entre la humanidad y Dios. Es un día de adoración en comunidad. Y vean que es interesante, porque nosotros, como parte de la iglesia adventista, estamos obedientes al mandato divino y a este consejo de descanso semanal. Practicamos semanalmente en el día del Señor esta gran posibilidad de poder congregarnos, de poder estar en asamblea como una comunidad de creyentes para glorificar y adorar al Creador de todas las cosas. Ahora, noten algo importante: cuando nos liberamos de nuestras actividades rutinarias de toda la semana y entramos en el reposo semanal, en un día específico, en el día que el Señor promulgó, que es el séptimo día de la semana, nosotros sencillamente, el texto deja claro que el Señor, al ser el dueño, ¿verdad?, del descanso semanal, del sábado consagrado al Señor, esta porción del tiempo no es nuestra, pertenece a nuestro Dios, y por lo tanto deberíamos ocuparnos según las instrucciones que Él nos dio a través de su palabra. Ahora quiero ir cerrando este mensaje, consolidando la idea de bendición que está relacionada estrechamente con guardar el día de descanso semanal. Y noten que es el único día de la semana que Dios declaró como bendito, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 2. Y la misma idea de bendición se hace eco cuando vamos allí a Isaías capítulo 56, versículo 2, donde el profeta escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y nos dice: dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. Noten que este descanso semanal es un día de bendición, no porque el séptimo día de la semana tenga más horas que los demás días de la semana, sino que el clima es un día bendito, porque fue diseñado para ser un día de encuentro con Dios, cuando Dios se encuentra con nosotros. Y las bendiciones de este día son muy, muy importantes y son vistas en la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando nosotros descansamos en el día séptimo de la semana, el Señor nos da palabras de consuelo, el Señor nos da instrucciones a través de la Sagrada Escritura. El Señor nos da la oportunidad de compartir nuestros pensamientos y sentimientos con Él y también con nuestros hermanos. Y por último, el Señor en este día sagrado satisface nuestras necesidades, no solamente físicas, no solamente las mentales, sino también las espirituales. Noten que durante su ministerio terrenal, Jesús utilizó el descanso del séptimo día, al igual que el descanso ocasional o diario, para dos actividades principales. Cuando hablamos del descanso del séptimo día de la semana, del descanso semanal, el Señor, de acuerdo a Lucas 4:16, Él utilizó este día para ir a la sinagoga, como estamos nosotros acostumbrados. El Señor lo tenía como costumbre, y también utilizó ese descanso semanal para realizar las actividades de ayudar a nuestros semejantes, para llevar el Evangelio. Noten que la Biblia, el Evangelio de nuestro Dios, muestra que la mayor cantidad de los milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó sobre esta tierra cuando estuvo acá con nosotros en su primera venida, se la ocupó sanando a las personas. Fíjense que en este sentido Elena de White describe sucintamente la observancia apropiada del sábado con las siguientes palabras. Allí, en El deseado de todas las gentes, en la página 177, ella escribió: la ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor.
Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre, al ver su ejemplo, ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. Noten que nosotros como creyentes, al ver entonces el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo por su palabra y también a través del Espíritu de profecía, los creyentes deberían ser cuidadosos de no seguir ciegamente el eslogan 24/7. Apreciados hermanos, el descanso semanal y por supuesto el ocasional son cruciales para nuestro bienestar completo. Por eso debemos tomar en mente o tener en mente lo que dice el Salmo 119:2. Dichosos los que guardan sus estatutos. Apreciada familia, después de este mensaje en el marco de lo que es la mayordomía cristiana, quiero animarles para que practiquemos los estatutos y los principios divinos. Descansemos diariamente, no abusemos del descanso, sino que cuando es debido, descansemos y vamos a notar que vamos a tener mayor productividad, vamos a dar más, vamos a ser mayor productivos para este mundo, vamos a hacer una bendición para este mundo y por supuesto vamos a hacer una bendición para esta iglesia. Y en segundo lugar, cuando hablamos del descanso semanal, nosotros ya conocemos que es una gran bendición ser obedientes a los estatutos de nuestro Dios. Porque el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu familia, ni tu siervo, ni tu criada, ni las bestias que están en las puertas de tu casa. Porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, mas el séptimo día lo reposó y lo bendijo. Apreciada iglesia, que Dios les bendiga y estos principios serán de gran bendición. Seremos bendecidos en el aspecto físico, en el aspecto mental y en el aspecto espiritual. Que el Señor les guarde y que la paz del Señor les pueda acompañar. Dios les pueda bendecir. Aunque la higuera no florezca, aunque ejércitos acampen contra mí, aunque la tierra se remueva, yo sé que Dios es fiel. Aunque mis padres me dejaren, yo sé que tú no me abandonarás, porque eres mi sustentador, la fuente que llena mi ser, la fuerza de mi corazón. Dios siempre es fiel y su misericordia eterna es. Mi ser renueva cada amanecer, brindándonos su amor y su poder. Dios siempre es fiel y vengo a darle hoy mi corazón como una ofrenda de mi gratitud. Entrego todo lo que soy, Señor. De tal forma no